Valentina, dale, pues. La agricultura es un lenguaje del amor. Si le entregas la vida a la tierra te da vida de regreso, en forma de frutos que alimentan a un país entero. Timote es un gran centro de acopio a nivel nacional, porque están todas las cadenas de supermercados en Timote, todas. No hay ninguna que no esté. En estos campos siempre se trabaja en familia. El trabajo más honesto que puede existir es la agricultura. Los agricultores dicen que Dios es su socio y San Isidro es su patrón. Ese es el santo al que celebran desbocados en las calles cada 15 de mayo. Vente con nosotros a esta rumba a cielo abierto en Timotes. Valen de Viaje es una presentación de Polar Pilsen, Banesco, Shell Lubricantes Venezuela y Fulgor. Aquí me senté en la primera fila a esperar que empiece la misa, que entre la procesión, para mostrárselas todo completico. El registro completo de la fiesta de San Isidro el Labrador, quita el agua y ponga el sol en Timotes. ¿Y usted cómo celebra San Isidro tan bonito? Nosotros los agricultores tenemos la bendición de venir y a la yunta y mandarla a bendecir. Con ello es que uno hace el pan de cada día. ¿Estás contento de venir con el abuelo a la fiesta? Sí. ¿Y tú vas a ser agricultor? ¡Qué cosa tan bonita, vale! Aquí estamos listos para entrar con ella. Esto sí es bonito, vale. La fe que mueve montañas, la fe que sigue sembrando, la fe que sigue construyendo en el país todos los días del mundo, desde la tierra. ¿Qué le agradece a San Isidro? Gracias a San Isidro tenemos comida, la buena hortaliza que se da aquí en la población de Estado Mérida. Y él me iba a decir cuando resolvimos venir a Timotes que iba a estar en el mismo carro que llevaba a San Isidro a darle la vuelta al pueblo. Eso me tiene conmovidísima. ¡Ay, San Dios! ¡Ay, San Dios! San Isidro es nuestro santo de la tierra. ¿Tú te imaginas siendo agricultor toda la vida? La vida da muchas vueltas. ¿Quién quita? Yo ahorita soy un obrero y más adelante puedo ser el patrón. Pero siempre en la tierra. Claro, obviamente, en lo que a mí me gusta. De flores pasamos a melocotones. Estábamos sembrando melocotones y nos decían que estábamos locos, porque aquí no se producía melocotón y ya lo ven, aquí estamos los locos produciendo. La tierra en Timotes hace posible lo imposible. Esa belleza de acelgas. Tan bonitas, ¿verdad? No nos imaginábamos nada de eso. Es un día de acción de gracias. Dan gracias en la intimidad de la oración y en voz alta, con algarabía y creatividad. Los agricultores emperifollan sus carrozas como ofrenda de la buena cosecha. Me voy a montar aquí en el tractor a celebrar a San Isidro Labrador. Con cuidadito de no mover nada, no vaya a ser. Yo quiero que tú veas lo que armó Richard para venir a la procesión de San Isidro Labrador. Miren qué ingenioso. Tú estás viendo esta hermosura de Willy, todo un clásico. Ya tenemos la colección de Willys en la calle. ¿Y desde cuándo tú coleccionas esos Willys? Desde muy pequeño. Él es 1950, tenemos unos 49, unos 52, unos 58, unos 60. Y bueno. ¿Y todos caminan? Todos caminan. ¿Por qué se adornan los carros así? Es como un regalo a Dios, a la iglesia, porque todos estos frutos los recogen y después los llevan a los seminarios. Una fiesta muy colorida. Ya veo. A mí me da risa porque te provoca como hacer mercado. Sonrisas, sancochos, reencuentros, el júbilo.
es que en la calle se siente el calor humano y el de la chapa de sol. Para no terminar achicharrados, me puse a repartir sombreros que llevó Toti. Se acabaron. Este es el papachongo de los espárragos. Es bello. Mírame esta rolitranco de zanahoria. Pero mírame el tamaño de esta alcachofa. Pero esta es la mata de alcachofa. ¡Qué bellas! Si no provoca, anda como un conejo por aquí comiéndose todo esto. Las hojas parecen saludar a todo aquel que se detenga a admirarlas. Los frutos son vitamina para el cuerpo y la fe es vitamina para el alma. Timote se caracteriza porque es netamente agrícola, del 40 al 45. Cuando un productor alemán, Mr. Helbig, como le decimos, trajo esta técnica de las hortalizas, se llevó hasta Aruba en un tiempo, no tuvo descendencia. Lo que nos dejó fue la herencia agrícola. Los bueyes también están invitados a la fiesta. Son parte de la familia y de la propia historia de San Isidro. ¿Y quién fue San Isidro? Bueno, San Isidro es un santo para la iglesia muy ejemplar. Era un agricultor como cualquier agricultor de aquí de Timotes. Uno de los milagros más resaltantes es el que siempre vemos acá con la imagen de San Isidro, que vemos la yunta y los ángeles, porque se dice que en algún momento pues San Isidro tenía un medianero cercano también que le tenía como envidia, ¿verdad? Entonces le fue como avisar al patrón de San Isidro que San Isidro se la pasaba solamente rezando en misa y no trabajaba. Y cuando llegaron a ver, las yuntas estaban solas arando la tierra. Es uno de los milagros más resaltantes que podemos también tener. Esa es la imagen, ¿ves? De las yuntas que están, el ángel es el que está labrando. Esa es la representación. ¿Y qué significan para usted sus bueyes? Prácticamente el 100% de la herramienta que nosotros tenemos para poder hacer los cultivos, porque con ella aramos la tierra, que es el trabajo más forzoso que hay, ¿sabes? ¿Y cómo se portan los bueyes cuando van para el pueblo? Eso es como cuando uno está preso y lo saca, eso no, uno lo amansa, como dice. La idea es como cuando se enseña a un niño a caminar. ¿Cómo se llaman sus bueyes? Se llama uno azabache y el otro canelo. ¿Usted le conversa a sus bueyes? Claro, eso es como un animalito. Suba, baje, pórtese bien, ya vamos a salir, ya nos falta poco. Se encariñan con uno. Uno le da, sale en la mano, se viene, le lame la cara, los brazos, la mano, todo es muy, muy calidad. ¿Cómo se llama el toro suyo? Y todo se llama el corazón. Soy un perrito que vengo de Chachopo y que le pido al padre que me bendiga este torito. Pero mira, ese muchachito tan chiquito. Sí, no, ya trae el verso él mismo, lo preparó. ¿Cómo consiente usted a sus bueyes? Con cariño, no maltratándolos. Eso es como cuando una persona se pone a enseñarle a uno a leer, un maestro, ¿no? Tiene que llevarle paciencia porque de primera pues no saben y hay que llevarlos con calmita. ¿Y cuánto dura un buey? A mí me duraron 17 años. O sea, yo he querido mucho los animales toda la vida. Yo no vendo los bueyes para pesarlos nunca, se me mueren de bien. ¿De verdad? Sí. Y ahora le toca a los caballos. Ya están sonando las campanas de la iglesia. Este pueblo está alebrestado. Todo el mundo celebrando a San Isidro. Miren todas las carrozas por aquí. No. Hasta la moto con las gallinitas. Esta es una fiesta muy aromática, porque aquí todas las hortalizas huelen. Oye, Toti, aquí huele a puro campo. Así a es. Tierra, vegetal, a salud, a frescura. Pura vida, pura vida. Sí, ¿verdad? Así es. Pura vida. Pura vida. Siempre digo que ojalá que el video tuviera aroma, porque quisieran sentir todo esto. Voy a hacer un examen de conocimiento de lo que sé. Coliflor, perejil. ¿Esto es perejil o cilantro? Cilantro. Gracias a Dios que ya por lo menos ha podido entrar un poquito más de semilla al país y hemos vuelto a cultivar productos que no se hacían.
¿Qué porcentaje de hortalizas se producen aquí para toda Venezuela? Se produce como un 70% en timotes y de las variedades producimos el 100%. En lechuga tenemos 10 tipos de lechuga, tenemos aromáticas, tenemos muchísimas aromáticas, hierbabuena, ruda, albahaca, romero. Bueno, ustedes lo pueden ir hierbabuena. viendo todo esto aquí y es apenas una mínima muestra de todo lo que Sí, sale, un porcentaje pequeño. ¿Cuántas cestas hay aquí? Aquí hay aproximadamente 800, 900 cestas. Hoy deberían salir 1.350 cestas. Todo lo que llega hoy se va de una vez, no se deposita nada. ¿Eso cuántas veces a la semana? 2 veces a la semana. Todo para Margarita nada. Todo para Margarita, correcto. O sea, que tú alimentas a mis nietos. Correcto. ¡Qué belleza saberlo! Sí, señor. ¿Por qué la gente de Timotes no come hortaliza? Bueno, Es una cosa loca, les voy a decir. Aquí no comen hortaliza. Es la verdad. No, aquí es muy poco el consumo de hortalizas y bueno, ojalá que ya con Jenny acá en ese restaurante que acaba de abrir, pues logremos que la gente ya agarre ese hábito de consumir lo que nosotros producimos. ¿Y a ti te gusta comer espárragos? ¿Comer? Ajá. No. ¿No te gustan? No. No te creo. No me gusta. Dicen que es bueno tiene muchas vitaminas, más que todo para la gente mayor. O sea, para mí, pues. A mí me gusta con aceite de oliva, sal y pimienta. ¿Y tú cómo las preparas? Me gusta ensalada, medio pasarlos por agüita caliente, con una lechuguita, tomatico cherry, divino. Y la crema espectacular. ¿Qué crema? Ajo, porro y papa. ¿Así? Es una combinación perfecta. Poquito porro, poquita papa, para que mantenga el sabor perfecto del espárrago. La hago bien rica. A mí me tiene fascinada llegar a una plantación de espárragos y que sean unas mujeres las que tienen esta plantación de espárragos. ¿Cómo es que ustedes se convirtieron en agricultoras? Por mi papá, porque él hizo esta finca tan grande y nos las dejó a nosotras y también 2 hermanos más. La comunidad depende de esta finca tan grande porque también había que seguir lo que hizo él, no abandonarlo. Porque él Seguir el legado. Sí, Claro, seguir su legado porque él amaba mucho su trabajo. Todo empezó porque mi papá tenía unos amigos, entonces le regalaron la semilla porque eran muy amigos de él. Y él sembró ese pedacito que se llama el número 1. Es más, una vez él le pasó rastra porque casi no se vendían y dijo, no, vamos a acabar este cultivo porque no se vende. Y salieron más fuertes después que le pasó la rastra y dijo, no, esta mata hay que mantenerla. Y así fue el primer corte de espárragos creo que del país. Salió por eso, por una casualidad. Vamos a ir a cosechar tomates cherry. Cuidado, Palina, ahí. Yo estoy viendo. Acá. Mira, les voy a decir una cosa. Desde que me dejé el pelo blanco, todo el mundo anda con una cuidadera. Está bien. Y yo tengo el pelo blanco, pero soy ágil. ¿Qué tal los tomates? Bueno, bien. Miren aquí los tomaticos. Tengo uno. A mí me encanta, yo me los como. Aquí tengo el tomate cherry, vamos las dos. Espectacular, ¿verdad? Son dulces. Dale otro. Son espectaculares. Yo los amo. Yo siento que es un caramelito. Pero tal cual. ¿Por qué creen ustedes que el procesamiento de los espárragos lo hacen estas muchachitas? Pues no nos maltratamos ni acá, no lo agarramos muy fuerte y lo sabemos enligar con frecuencias para que ellos no se dañen ni se maltraten. ¿Y ustedes de qué conversan cuando están aquí acomodando espárragos? ¿Qué conversamos? ¿No hablan de los novios, de los maridos? ¿Se quejan? Ajá, ¿de qué te quejas tú? A ver. Ella está ahí. ¿De qué te quejas del marido? A ver. No, mentira, yo me quejo los maridos. Bueno, estos espárragos, si hablaran, tendrían sus historias. Los agricultores cultivan la paciencia cuando la cosecha no se da. La fe es el mejor fertilizante de estas tierras. San Isidro Labrador quita el agua y pone el sol. La agricultura es un asunto de paciencia
Sí, para tratar con la gente, para esperar las cosechas, para no ponerme triste cuando se pierde una cosecha. ¿Por qué crees tú que el agricultor pierde una cosecha y dice, bueno, no importa, la próxima sí es? No, yo creo que el buen agricultor es el que sigue adelante, no se desanima, sino bueno, está bien. Y hay distintos factores que hacen que uno pierda una cosecha, tampoco todo es así todo el tiempo bonito. A veces tenemos plagas, tenemos enfermedades, el dolor de cabeza que se va a dañar, que se va a podrir. Y bueno, a veces pasa también que se pierde la cosecha y bueno, toca volver a arrancar. Yo creo que ese es como que lo más fuerte del agricultor, pasar 3, 4 meses y llegar a perder una cosecha. Pero hay que seguir, el buen agricultor vuelve a arrancar con un buen ánimo y... ¿Y se encomiendan a San Isidro? Claro que sí. Yo antes, cuando estaba mi papá vivo, pues él hacía todo lo de los espárragos, y cuando él se enfermó y se murió, yo empecé a sembrar cortes de espárragos, pero no me daban. O sea, no me daban, se me morían las matas. Me puse a ver videos de YouTube, a preguntarle a ingenieros, a preguntarle a mi hermano. Si este fue nuestro primer corte de espárragos que dio, o sea, que sirvió para dar dinero y para mantener la finca. ¿Cómo te sentiste? Cuando yo vi la primera vez que un corte de espárrago me dio 100 kilos en un día, dije, ay, lo hicimos porque ya estábamos muy nerviosas. Y de ahí para allá, pues, nos volvimos expertas en espárragos. Dios lo tiene uno en la tierra con un propósito y nos ha dado mucha inteligencia, porque no es fácil, no es fácil. Cada cosa tiene su modo de ser, de llevarlo al sitio, porque no es solamente sembrar. Usted puede sembrar, pero si usted abandona una planta es como que si hiciera un bebé y lo abandonara igual. Y mucho amor. Eso es lo más. Eso es lo más que hay que darle a la planta. Si uno trabaja con desaliento, la planta agarra eso también. Tiene que llegar a trabajar alegre, a hablar con una planta, la planta le habla, qué necesita. Toda esa fortaleza la agarra la planta. Como le digo, Dios primero, que le da a uno la fuerza y la voluntad de cada día hacer sus trabajos. ¿Y usted come melocotones? Mucho. Sí. Muchos melocotones todos los días. Miren cómo está esta mata. Sí. Miren esto. Nada como una fruta acabada de agarrar de la mata. Miren lo jugoso que está esto. Todo el mundo contento comiendo melocotón. Cascadas. Claro, lo vamos a dejar sin durazno, ¿verdad? Viendo. Cascadas de durazno. Los brotes crecen en dirección a la luz. Van adquiriendo sus formas, colores y sabores. El milagro de la vida. En la maternidad de Timotes, con puras maticas, tú eres responsable del buen nacimiento de una planta. Así es. Hay muchos factores que pueden influir en que no se desarrollen como tal. Esto es una belleza porque está todo como parejito, bonito, Sí. fresquito. ¿Qué te conecta a ti con la tierra? Me apasiona, me gusta eso y conseguí como el lugar que lo que yo me siento bien y digamos que no he trabajado el primer día todavía. Este es un como un pasatiempo. ¿Qué le agradece usted a la tierra? Todo. Me volvió más fuerte. Yo cuando antes pensaba que yo no iba a poder con esta finca, que solamente mi papá podía. Y después de 10 años dije un día no, sí voy a poder. Yo pensé que cuando él no estuviera íbamos a quebrar, no íbamos a poder seguir. ¿Tu papá te habla? Bueno, yo creo que sí, porque él, con el ejemplo que él dejó, nosotros seguimos trabajando. ¿Qué le agradece usted a la tierra? No, le doy gracias a Dios que podemos trabajar. A mí me gusta todo. La tierra es la mejor. ¿Por qué? Porque esa produce de todo. Eso es lo mejor que hay.
Imagínese, usted viene acá y se está por ahí pasa todo el día y no se aburre. ¿Qué va a hacer uno en la casa? Nada. El aire, el sol, el agua. Le agradezco todo. San Isidro es nuestro santo de la tierra. Gracias, San Isidro, por los cielos azules y los campos sin fin. Hacia donde uno mire está el infinito, de colores, olores, texturas, sonidos y sabores. Timotes es la comunión entre la tierra y lo divino.